Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mesa de análisis político, electoral, económico, financiero, de carácter social, ciudadano, en la voz autorizada de diversos especialistas, líderes de opinión, auténticos líderes políticos, ciudadanos mexicanos con profunda sensibilidad y absoluta responsabilidad ciudadana. Quiero agradecer esta mañana la presencia de dos grandes líderes, de un gran político, un hombre reconocido, respetado a nivel nacional, don Demetrio Soy la Tijera, ex senador de la República, ex alcalde de Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Demetrio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Buenos días, Adrián. Qué gusto saludarlos. También nos acompaña otro gran político, un hombre que ha hecho también de la política una actividad seria, responsable y profundamente profesional. Un líder político reconocido a nivel nacional, ex senador de la República, ex secretario general de gobierno del estado de Durango, hoy actualmente líder político, líder profesional, un arquitecto también con amplia experiencia y reconocimiento profesional y sobre todo amigo y contrastando ideas. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días, bienvenido. Julio, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Demetrio, y como siempre, un placer estar por aquí. Bienvenido, gracias. Bueno, pues es un tema, el escenario político polémico, un tema serio porque se está jugando el futuro del país. Hay varias aristas, varios frentes abiertos. Quisiera iniciar esta mesa con un planteamiento que platicamos la semana pasada. El tema presupuestal, el tema económico, financiero, el déficit, el sobreendeudamiento, qué finanzas, qué cuentas le va a entregar Andrés Manuel López Obrador al nuevo gobierno, sea de Morena o sea del Frente. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, si es un presupuesto que se sale de lo que había sido como que un acuerdo tácito del gobierno de no tener déficits muy grandes, superiores al crecimiento económico, Claro. Sí va a poner presión a las finanzas, sobre todo a futuro, por el aumento de la deuda, pero a ver, no pone en riesgo la estabilidad financiera del país en este año. Sí le dejo un paquetito al que regresa, pero pues ya el que regresa tendrá que tomar medidas. Mira, hay medidas que no se han querido tomar hace muchos años, que es un aumento de ingresos, ¿no? Queremos hacer educación de primera, salud de primera, infraestructura, todo sin dinero. Y lo que está pasando es que cada día, como dice, el destino ya nos alcanzó y el gobierno tiene que seguir gastando. Se critica el gasto del gobierno, ¿no? El gasto del gobierno en México es bajísimo en comparación con el resto del mundo, inclusive en comparación con toda Latinoamérica. México es de los países en el mundo, el gobierno mexicano que menos gasta en relación al Producto Interno Bruto, porque menos ingresos tiene. Nuestra recaudación creo que anda ahora del 14% del Producto Interno Bruto. Otros países andan en Latinoamérica andan en el 20, en el 22. Entonces yo creo que esto está mal, que el último año lo usen para esto, debían de haberlo hecho desde el principio, el provocar una reforma fiscal, que todos los gobiernos les da miedo hacerla porque es antipopular, pero si queremos mejores servicios, necesitamos más gastos. El problema de México no es el gasto, si es un gasto excesivo, no, es un gasto muy pequeño. El problema de México son los ingresos son muy bajos. Entonces empecemos a pensar que si queremos educación, por ejemplo, Xochitl Gálvez decía ayer en una conferencia del presupuesto alternativo, decía 2% para educación, actualmente es 1.2, 1.3, pues eso requiere más ingreso. Que la infraestructura del país te echa pedazos, la infraestructura de la ciudad te echa pedazos, no cobramos predial, el predial en el mundo es por medio de 1,5% del Producto Interno Bruto. En México el predial es el 0.3 del Producto Interno Bruto. Hay países desarrollados que cobran el 4%. Entonces no nos preocupe el gasto, que esa es un poco la visión, conservadora, muy neoliberal. Nos preocupa que no tenemos ingresos y tenemos que aumentar ingresos. La mitad del empleo es informal, el 30% de la economía es informal, no pagan impuestos. La bancarización, somos un país que se maneja una cantidad de efectivo en forma que es cierta medida un lavado de dinero.
Yo creo que a mí no me preocupa que el gobierno se preocupe por gastar y no por recaudar. Y creo que llega el momento en el próximo sexenio, un compromiso de los candidatos, si quieren realmente hacer válido más educación, mejor salud, seguridad, todo, se requieren más ingresos, no menos gastos. Arquitecto Adrián Alanís, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿considera que esta administración entregará malas finanzas públicas, entregará un país sobreendeudado, entregará un país con obras faraónicas que se han presupuestado en una cantidad y ya van en el triple? Y bueno, pues están destinando recursos multimillonarios al gasto corriente, como bien refiere Demetrio Sodi, pero no estamos invirtiendo productivamente, no estamos destinando ni canalizando productivamente el ingreso, lo estamos gastando no sé si llamarle en compromisos personales o en proyectos, pues no sé si faraónicos o innecesarios, pero quiero escuchar la opinión del arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, adelante, por favor. Con mucho gusto, Julio. Bueno, en primer lugar, sí hay que reconocer el hecho de que dentro de los propios ingresos, la política, y lo dijo el secretario de Hacienda en su comparecencia ante el Congreso, en el aspecto de que de alguna manera las condonaciones que se hicieron a las grandes empresas, esas ya se acabaron, esas ya pasaron a un feliz término. Entonces, por ese lado sí ha habido un poco más de ingresos. Y como dice Demetrio, efectivamente todavía nos falta mucho. Sin embargo, el presupuesto que tenemos para este año 2024 es un presupuesto también con carácter eminentemente electoral, en donde estamos viendo también todo lo que prácticamente se incrementa en materia de bienestar para todo lo que es la asistencia social, todos los programas asistenciales que se tienen para los beneficios de que efectivamente también se requieren y se necesitan, pero sin embargo se nota claramente que es un presupuesto que de alguna manera se está fincando y de alguna manera direccionando hacia lo que es el aspecto electoral que tenemos en el año 2024. Y en cuestiones de salud estamos viendo y se ha quejado todo lo que es este sector de que se ha disminuido de una manera muy considerable lo que es la inversión. Y lo estamos viendo constante y permanentemente todos los días en las noticias, en todo lo que se refiere a las situaciones que aparecen los hospitales del Seguro Social, los hospitales del IMSS, los hospitales de la Secretaría de Salud, en el sentido de que hasta los elevadores no tienen mantenimiento y no tienen mantenimiento prácticamente ninguno de los hospitales, no hay medicamentos, los instrumentales también tienen problemas, hay problemas en todos los sentidos en materia de salud. Se ha estado diciendo hasta el cansancio durante estos 4 años que íbamos a tener una salud muy parecida a Dinamarca y luego que la íbamos a superar, y realmente es una pena la situación en la que se está viviendo actualmente. Y en los presupuestos estamos viendo también situaciones en las cuales se vendió un avión y resulta que todavía existe un presupuesto muy importante para el pago del avión presidencial, y donde estamos viendo que efectivamente situaciones como es la inversión se sigue teniendo para lo que es la propia refinería, lo que es el Tren Maya y muchos de las obras faraónicas que se iban a concluir prácticamente primero el año pasado y luego posteriormente este año. Sin embargo, se está sangrando también el presupuesto y vamos a tener un déficit muy grande para cualquiera de las presidentas de la República que van a llegar el próximo año, porque por primera vez vamos a tener una mujer presidenta de la República y de eso no hay vuelta de hoja. Ese es mi comentario, mi querido Julio. Sin lugar a dudas, un tema polémico, un tema que ha abierto el debate público, el debate nacional de expertos, de especialistas, de líderes de opinión, de ciudadanos comunes y corrientes que no están de acuerdo y que no concilian esta propuesta de sobreendeudamiento, de destinar recursos a fines electorales, de invertir en proyectos personales o en compromisos de grupo. Y finalmente se ve el hecho de pretender a costa de lo que sea, mantener el control y obviamente conservar la presidencia de la República para Morena. Desafortunadamente el escenario político para la oposición pues no pinta el mejor contexto. Ya quiero preguntarle a Demetrio Sodi, ¿qué opinas desde
pues la trinchera de la oposición, el Frente Amplio. Demetrio, ¿qué está pasando con el MC? ¿Qué está pasando con tu amiga Xóchitl Gálvez? A ver, platícanos, por favor. A ver, mira, primero un comentario muy rápido sobre lo que se comentó, por ejemplo, en salud. Y hay un análisis, oía yo a Enrique de la Madrid diciendo, se bajó el presupuesto de salud. Sí, pero se aumentó en el Seguro Social, porque se está transfiriendo toda la salud al Seguro Social. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis más a fondo y menos politizado, yo diría, del presupuesto, ¿no? Ahora, en México, ojalá aceptemos que el problema no es de gasto. Nos falta gastar mucho más si queremos garantizarle a la gente educación, salud, servicios públicos de calidad, seguridad. Si queremos garantizarle, el problema es de gasto, no es de gasto. Gastamos muy poco como país, pero nos han hecho creer en los últimos años que el país se gasta mucho. Y esa ha sido una visión, perdón, muy neoliberal. No, México es el país en el mundo que el gobierno tiene el gasto más bajo de Latinoamérica, salvo Guatemala, que tiene menos gasto público en relación con el Producto Interno Bruto. México es el país con el gasto menor. Entonces, yo creo que es importante ese debate. Ahora, en relación con la vida política, mira, yo creo que ya es evidente que el MC va a ir solo. Ya podamos decir lo que queramos, podamos presionarlo, va a ir solo. Y más allá de críticas o no, es lo que ya decidieron. Y esa es la estrategia que tiene MC, más allá de que contribuya o no contribuya al triunfo de Morena. Yo creo que las posibilidades de Xóchitl se reducen muchísimo si MC va por su lado. Y creo que nos estamos enfrentando a una realidad. Se vuelve Morena un trabuco muy fuerte para poder ganarle. Yo no sé, en este momento, obviamente hay que seguir apoyando al frente opositor y hay que tratar de ganar, pero las posibilidades de ganar cuando MC va por su lado, MC le va a quitar votos a la oposición. Los votos de Morena están muy amarrados. La idea de que Marcelo se iba a independizar, también ya Marcelo a regañadientes, pero dobló las manos, creó su corriente dentro de Morena, pero ya no contamos con él. Entonces viene una elección, si la última encuesta es real, entonces hay una diferencia de 20 puntos. Yo creo que la sociedad civil y todos los sectores, si bien debemos seguir apoyando a la oposición, debemos de ver cómo amarramos a Morena, cómo amarramos a Claudia, para que muchas cosas que ha hecho López Obrador en forma equivocada se corrijan en el próximo sexenio. Ahorita apostarle a que vamos a ganar, la verdad yo lo veo muy remoto. Muy complejo. Perdón. Muy complejo. Totalmente de acuerdo. Estamos platicando con dos expertos, dos analistas políticos reconocidos, con amplia experiencia profesional, con gran reconocimiento nacional, don Demetrio Soy de la Tijera y el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Vamos a un pequeño corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos para seguir analizando el contexto político, electoral, económico y social aquí en Contrastando Noticias. No le cambie, regresamos.
amigos, gracias. Ya estamos de regreso, presente en esta mesa semanal, esta mesa matutina. Pues obviamente, reitero, en un escenario preocupante para el futuro de nuestro país, en el contexto democrático, en el escenario electoral, bajo circunstancias económico-financieras. Quiero escuchar la opinión del arquitecto Adrián Alanís. ¿Qué está pasando con la oposición, arquitecto? ¿Qué está pasando con Xóchitl? ¿Qué pasa con Marcelo Ebrard y su agrupación política? ¿Qué pasó con Claudia? Y ya empezaron las descalificaciones también por plagio. Sí, plagió, no plagió. A ver, ¿qué pasó, arquitecto? ¿Cómo afecta esto a la percepción y a la intención de voto, arquitecto? Sí, cómo no, Julio. Bueno, en primer lugar, quiero decirte, como siempre lo he expresado yo, que realmente debemos de apostarle a la participación ciudadana. En primer lugar, al día de hoy tenemos el padrón del Instituto Nacional Electoral, que son 98.477.730 ciudadanos registrados, de los cuales nada más 6.444.985 son militantes de los partidos políticos. Esto quiere decir que hay 92.032.745 ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político. Sin embargo, también debemos de decirlo y decirlo con mucho respeto, la participación de los jóvenes de 18 a 20 años, tenemos 11.360.759 jóvenes que lamentablemente muchos de ellos, de estos jóvenes, y lo digo y lo vuelvo a reiterar, con mucho respeto lo digo, pero muchos van y se registran al INE no para tener un deber cívico, no para ir a votar, sino muchas veces para ir a los antros, para que en ese momento decir que ya tienen 18 años de edad y les puedan servir bebidas alcohólicas o para sacar una licencia de manejar o para alguna cuestión más que requieren o necesitan de trámite. Y por otro lado también tenemos 22 millones de personas que de alguna manera traen su credencial de elector y que aparte del problema es que no viven realmente en el domicilio de esa credencial de elector y que nada más hay 1.500.000 boletas para todas las casillas especiales y a las 12 del día, a la 1 de la tarde, ya prácticamente ya están las boletas prácticamente concluidas, terminadas, entregadas y votadas. Entonces, ahí tenemos un problema de que tenemos que promover que esas personas de alguna manera puedan cambiar su domicilio, puedan checar también todos los que ya se les vencieron sus credenciales o están por vencerse antes del día 2 de junio, que son 5.156.194 las personas que de alguna manera se les va a vencer en este año y antes del 2 de junio su credencial de elector y necesitan actualizarla. Entonces necesitamos hacer una verdadera campaña casa por casa y que de alguna manera todo el mundo participe para que en determinado momento pueda haber una mayor participación ciudadana. Por otro lado, quiero decirte que en realidad cuando empiezan a decir que le van a quitar los votos a Xóchitl o al Frente Amplio, porque en ese momento Movimiento Ciudadano va a jugar y que le va a hacer el caldo gordo a Morena. Yo quiero decirte que Xóchitl no es realmente la que monopoliza todos los votos que no están a favor de Morena. Hay muchos que no están a favor de Morena, pero no por eso automáticamente están a favor del Frente Amplio. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir que en la elección pasada de lo que es el 2021, la intermedia, la federal, el PRI, el PAN y el PRD tuvieron 19.367.745 votos sumándolos. Y Morena tuvo 20.904.000. O sea, hay una diferencia nada más de 1.600.000. Si hubiera ido también Movimiento Ciudadano, cosa que lo hubiera, no existe, Movimiento Ciudadano tuvo 3.430.507 votos, que de alguna manera, si se suman todos los votos de la oposición, bueno, son 22 millones contra 20 millones, hubiera habido de alguna manera, pero vuelvo a repetir, el hubiera no existe, un Congreso más acorde a lo que la ciudadanía quiere. Entonces, aquí lo más importante es el hecho de que volvamos a tener realmente en todos los sectores, y no nomás en México, sino también con todos nuestros amigos migrantes que tienen su credencial de elector en los Estados Unidos, y que es una cantidad muy importante porque muchos de ellos no tienen pasaporte, visa, no tienen mica, pero sí traen su credencial de elector como una manera también de que puedan ser identificados.
Entonces, todo ello conlleva a que todos esos 98.477.730 electores que hay, pues de alguna manera hay que buscar que podamos tener entre un 65 y un 70% más o menos en cuestión de la participación ciudadana para tener un proceso más transparente, un proceso más limpio, un proceso más participativo, por un lado. Por el otro lado, también quiero decirte que efectivamente cuando se está hablando, y lo que ahorita comentabas en relación a Xochitl, Xochitl desde un principio debería haber dicho que realmente no era su tesis, que no era su tesina, que era realmente un informe y que, bueno, desde un principio se le olvidó en ese momento poner de dónde procedía la información que se le estaba pidiendo y sobre todo en lo que se refiere a cambio climático o medio ambiente. En relación a que ya prácticamente Movimiento Ciudadano estamos viendo que no va Marcelo Ebrard, ya él mismo lo ha estado manifestando, de que se queda en Morena y que va a ser una corriente crítica y que trae prácticamente con Mario Delgado, trae algunas diferencias, porque Mario Delgado dice que en Morena no hay corrientes, y pues sí, sí hay mucha gente muy corriente, y lo hemos visto inclusive en el Poder Legislativo y en muchos lados, y más, digo, respetando también todo el género y sobre todo ahora lo que ha habido en materia, que es muy respetuoso, los trans que ahora hay, pero realmente es una actitud que da vergüenza que un legislador, una legisladora se diga que es la perra del propio presidente de la República y que lo diga con mucho orgullo, cuando en ese momento es una vergüenza porque de alguna manera ni siquiera se dan cuenta que el poder legislativo representan al pueblo y no representan al poder ejecutivo y menos al presidente de la República. Ese es mi comentario, mi querido Julio. Pues un comentario amplio, importante, siempre equilibrado, imparcial, arquitecto, cosa que agradezco y reconozco mucho. Vamos en la recta final de esta mesa. Quiero pedirle a don Demetrio Soy de la Tijera su comentario sobre precisamente la columna que él publica en el periódico El Economista, una columna también seria, equilibrada, objetiva, contundente y sobre todo, obviamente, bajo la amplia experiencia de don Demetrio Sodi. Demetrio, compártenos el análisis de tu columna publicada en El Economista, por favor. Mira, la estrategia del presidente va a ser dividir o hacer que la elección sea un plebiscito entre el pasado y lo actual. Claro. O sea, entre los que quieren la transformación y los que quieren regresar al pasado. Esa es la estrategia. Y yo creo que para mucha gente, y desgraciadamente dentro del frente hay mucha gente que piensa que el pasado era mejor. Y yo lo que hago en mi artículo, hago un análisis de que el pasado tampoco era bueno. El pasado en la economía no crecía, la pobreza aumentaba, había inseguridad, corrupción, la educación está en crisis hace 30, 40 años, la falta de acceso a la salud igual. Entonces yo lo que planteo es que volver al pasado, pretender pensar que la solución a los problemas actuales de México están en las medidas que se tomaban en el pasado es equivocado. Por ejemplo, en el caso concreto de la economía no ha crecido y le apostamos todo al Tratado de Libre Comercio y ahora todos dicen es que la solución es el nearshoring. Están equivocados. La solución de México para crecer y crecer con mayor igualdad y mayor justicia es la pequeña y mediana empresa. La economía informal, tenemos, a ver, el 59% del empleo, o 58%, es informal. La economía formal no ha podido, el Tratado de Libre Comercio, la apertura, no ha podido incorporar al 59% de los trabajadores a un salario digno y a la seguridad social. Ahí está el problema. Igual en seguridad. ¿Qué hizo López Obrador? Lo mismo que hacía Peña, lo mismo que hacía Calderón. Militarizar. Se requiere un cambio radical. Igual en el combate a la pobreza. ¿Qué hizo López Obrador? Lo mismo que se hacía programas sociales. No, queremos reducir la pobreza, hay que aumentar el salario. Hay que aumentar el salario y garantizar la seguridad, la inclusión a todos los trabajadores. Entonces, lo que yo planteo es que no busquemos las soluciones del futuro en el pasado. Veamos qué fracasó en el pasado para partir de los errores del pasado, que la oposición haga una propuesta que lo identifique con el futuro. Si la oposición se convierte en una visión de pasado ante la opinión de la gente,
no tiene ninguna posibilidad. La gente no quiere volver al pasado, la gente quiere ver que hay un mejor futuro. Y esa debe ser la propuesta de la oposición, el convencer a la gente de que hay forma de que México tenga un mejor futuro. Pues ahí está la propuesta, está el análisis que usted puede consultar del periódico El Economista, de donde Metro Sode la Tijera. Arquitecto Adrián Alanís, su comentario final sobre este contexto, pues qué le espera a las próximas generaciones, qué le espera a los mexicanos en corto plazo, qué nos espera en el 2024, arquitecto. Bueno, yo creo que vamos a tener, en primer lugar, y tenemos que decirlo como son las cosas, una elección de Estado. Eso es lo primero que vamos a tener en el 2024. Y la única manera de contrarrestar esta situación es con la participación ciudadana. Yo siempre le he estado apostando y le No hay más. apostaré a que haya mayor participación ciudadana, que no lleguemos a una situación en la que, por ejemplo, en el 2021, la participación ciudadana que fue en la intermedia fue del 52.66%. Yo creo que necesitamos prácticamente subirla a más del 60-65% para que en ese momento podamos tener una mayor democracia y eso nos pueda dar un resultado más positivo de lo que las mexicanas y los mexicanos quieren. Seguimos hablando en los cafés, seguimos hablando en columnas políticas, seguimos hablando en fiestas, reuniones, 15 años, bodas, bautizos, de la situación del gobierno, de la situación de los políticos, de la situación que realmente hay asuntos que de alguna manera se generalizan dentro de la población, pero volvemos a lo mismo, si la gente que de alguna manera, ayer me visitaban grupos importantes de asuntos religiosos, de amigos que son evangelistas, cristianos, todo eso, y hablaban de aquí de Durango, de que pues, muchas gentes no quieren ya esos templos que vayan los políticos, que en determinado momento los utilizan y los manipulan en cuestión de sus votos, pero al final ellos también hacían una reacción, porque muchos de ellos decían que tienen muchos feligreses de Zacatecas, que tienen muchos de Nayarit, que tienen de Chihuahua, que tienen de diferentes partes aquí en Durango, y pues lo primero que tienen que ver es si esas personas ya tienen su credencial de elector aquí en Durango, porque de alguna manera dicen, bueno, ¿cómo es posible que nos utilicen y nos manipulen para la cuestión de la votación si en determinado momento tampoco tienen capacidad de votar o de elegir libremente si no tienen actualizados sus documentos básicos? Entonces yo creo, y le sigo yo apostando a que de alguna manera lo que tenemos que hacer es la participación ciudadana de una manera seria, responsable, que los padres también participen en el 2024, porque digo, con todo respeto, los 18 años ya es mayoría de edad, pero bueno, hemos tenido hijos que han tenido esa edad y que siguen siendo nuestros niños. Entonces, con todo respeto lo digo, de alguna manera hay que seguirlos llevando de la mano e irles dando esa motivación cívica para que participen políticamente y que no nomás les pueda servir para una identificación de ser mayores de edad, sino que también para que puedan emitir un voto. O sea, ninguno de los jóvenes que van y sacan su credencial de electores porque quieren afiliarse a un partido o porque quieren en ese momento votar por tal o cual candidato o porque están listos para en ese momento participar en una elección. Entonces, es importante la participación ciudadana, a eso le apostamos que en el 2024 se pueda incrementar y que realmente todos los que lleguen al café y a los bautizos y que quieran comentar, pero como lo comenten realmente con seriedad y sobre todo con hechos de que ellos sí participaron. Eso para mí, esa es una forma importante dentro de lo que debe ser el 2024 para todos los mexicanos. Gracias. Totalmente de acuerdo, arquitecto, cosa que agradezco mucho y reitero mi reconocimiento a nuestros dos especialistas de esta mañana, como cada semana nos comparten su opinión, pues nos dan claridad sobre estos temas tan polémicos y complejos para el grueso de la población, cosa que reconozco profundamente del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, de donde Metro Sode la Tijera, amigos de Contrastando de Noticias. Permítanme molestar la próxima semana, si su agenda se los permite, y seguiremos analizando, contrastando los contextos políticos, económicos y financieros de nuestro país. Donde Metro Sode la Tijera, arquitecto de Alanís, muchas gracias, excelente fin de semana. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Bien, Demetrio, buen día, buen fin de semana.